entre otras cosas, la clandestinidad del aborto es responsable de que en Argentina siga habiendo cientos de mujeres judicializadas, criminalizadas y presas por abortar. La semana pasada, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito denunció que en el marco de la pandemia, es decir, de una crisis sanitaria mundial, donde desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hasta el gobierno nacional, que ha emitido protocolos y demás, informó que hay 4 mujeres judicializadas en Santiago del Estero por abortar. ¿Cuántas mujeres hay en esta situación en todo el país? ¿Qué pasa con la interrupción legal del embarazo? Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Soledad Deza, abogada de Belén en Tucumán, y una de las autoras de Jaque a la Reina, el libro que puso luz sobre este tema en Argentina. Hola Soledad, ¿nos escuchás? ¿Nos ves? Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Hola. Bien, bien, ¿vos? Bien, Bueno, en bien. primer lugar, consultarte, preguntarte qué pasó en Santiago del Estero, por qué hay 3 jóvenes criminalizadas, presas, y una cuarta joven que se conoció la semana pasada que está en una situación similar. Y bueno, en general estos casos se dan luego de que llegan a una institución asistencial en el marco de la atención post-aborto, o porque se hicieron un aborto casero, o porque tuvieron alguna complicación en el marco de un aborto hecho por fuera del sistema, ¿no? Nosotros lo que tenemos que pensar más allá de las particularidades de estos casos es cómo opera la criminalización del aborto en la vida de las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque una de las excusas para no dar el debate de legalización del aborto es precisamente que la figura del aborto, el tipo penal, no se utiliza en los hechos. En los casos de Santiago quizás nosotros podemos ver mujeres que pueden estar privadas de libertad o no, pero que están encausadas o imputadas a consecuencia de abortos, ¿no? Nosotras tenemos que pensar que esos casos, independientemente de que se logre una condena o de que esas mujeres estén privadas de libertad, el proceso penal de aborto opera en sí mismo como una pena, ¿no? Por el estigma que tiene, por lo que supone en términos simbólicos y en términos reales entrar al sistema penal, donde la selectividad con que opera el sistema penal es muy fuerte y donde hay un sesgo de género y un sesgo de clase en esa persecución punitiva de los abortos, ¿no? Nosotras en Tucumán relevamos con Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte los 20 años de criminalización de aborto entre 1992 y 2012, que están en ese libro Jaque a la Reina. ¿Y qué descubrimos? Que lejos de lo que se sostiene, de que no se use el tipo penal, acá en Tucumán había 534 causas de aborto, donde solo el 3% tenía como imputado o imputada a un profesional o a quien hacía el aborto. El resto, ese 97% restante, tenía las mismas mujeres abortantes como imputadas. Y otro dato que me parece también bien significativo es que de 2008 en adelante el 25% de las causas que habían ingresado a la justicia eran por abortos naturales, abortos espontáneos o tentativa de aborto, que no son tipos penales, son eventos obstétricos adversos que no pueden ser perseguidos punitivamente, que es lo que luego le pasó a Belén. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es, por un lado, la urgencia de que se debata la legalización del aborto porque es una forma de desincriminar de terminar de desincriminar moralmente la decisión de interrumpir un embarazo dentro de el primer trimestre. Pero por otro lado es una forma también de sacar del closet esta crueldad que significa toda la maquinaria del Estado, la más violenta, la del poder punitivo, persiguiendo una mujer que desafió un mandato patriarcal de maternidad obligatoria, sea porque no puede parir, sea porque no puede gestar o sea porque no puede cuidar, ¿no?
Me parece a mí que es como muy importante este tema. Vos recién mencionabas que detrás de todo esto hay una cuestión de género y hay una cuestión de clase, y una de las conclusiones que creo que transmite el libro que publicaron tiene que ver con esto. Ustedes revisaron causa, por lo que tengo entendido, y registraron que la mayoría de esas mujeres víctimas de esa acusación provenían de hospitales públicos y además eran mujeres jóvenes, pobres, y además, bueno, a partir de esto denunciaron que hay varios actores que intervienen en esta causa, desde el sistema sanitario hasta otros, ¿no? El Estado, las iglesias, bueno, el poder médico. ¿Cómo sigue siendo esa situación hoy en Tucumán, donde además, bueno, en el medio se declaró como provincia prohibida, sigue sin aplicarse la ESI? ¿Cuál es la situación que hay en la provincia? Nosotras hicimos un pedido de información pública en el mes de febrero para que nos informen las causas que hay entre 2012 y 2020, ¿no? Porque nos faltarían los últimos 8 años para completar ese cuadro, digamos, de situación y ver, si se quiere, qué pasó desde María Magdalena, qué pasó desde Belén en adelante. Sin embargo, nosotros creemos que hay una tríada de poder que la conforman operadores de la salud, personal policial y operadores del derecho, que es la que habilita la criminalización. Para que una mujer que busca ayuda sanitaria termine presa o termine en una causa de aborto, hay un profesional de la salud que violó el secreto profesional, violó la confidencialidad indebidamente y debiera ser, no solo ser investigado en términos administrativos, porque estas cuestiones se dan en hospitales públicos, ahí también un sesgo de clase, no hay ninguna ley que diga que las personas pobres se atienden en hospitales. Ahora, he sabido que quien va a una clínica tiene dinero para pagar una consulta y por lo mismo pareciera que su intimidad valiera más, ¿no? Pero también en esa tríada de poder hay personal policial que se presta indebidamente para esta maquinaria simbólica y hay operadores del derecho que desde dentro del Ministerio Público, que es quien tiene la acusación, son lo que se conoce como las fiscalías, en vez de archivar estas denuncias que provienen, que son nulas porque son producto de la violación del secreto profesional, se continúan adelante las causas y de hecho otro dato significativo que obtuvimos es que de esas 534 causas que habíamos investigado entre 1992 y 2012, solo el 1% había sido sobreseída. ¿Qué quiere decir? El resto de las causas, por más que no hubieran obtenido una condena, continuaban teniendo las mujeres como de rehenes en esos procesos. ¿Qué quiere decir? Cuando uno sobresee, desincrimina finalmente a quien ha sido imputada o investigada por algún delito. Cuando uno archiva la causa, por ejemplo, al no dictar el sobreseimiento, si esa mujer busca un certificado de buena conducta, por ejemplo, no lo va a encontrar. Entonces, es una forma de que se proyecte el estigma a lo largo de la vida y queda como una espada de Damocles ahí su paso por el sistema penal, ¿no? Entonces, me parece que son cuestiones serias donde tenemos que pensar como sociedad hasta dónde una política sanitaria puede tener el sesgo violento de la política criminal, ¿no? Hasta dónde vamos a mezclar salud y derecho penal, hasta dónde vamos a mezclar autonomía reproductiva y persecución punitiva de delitos. Yo creo que tiene que ver con una cuestión democrática, ¿no? Vos recién mencionabas estos 534 casos que hay solamente, falta, bueno, este lapso temporal que vos decís, pero hay, o sea, estamos hablando solamente de la provincia de Tucumán. ¿Hay alguna proyección o estudio que magnifique la situación a nivel nacional? Hasta ahora no conocemos. Esos son los datos, los únicos datos que habría como oficiales, ¿no? Elaborados con información oficial, con información fehaciente, donde se han constatado las causas y demás. Causas caratuladas como tentativa de aborto, porque hay otras causas que son caratuladas además como homicidio culposo, como se buscan distintas figuras penales para criminalizar también a las mujeres. De hecho, el caso de Belén fue así, el caso de Belén estuvo caratulado hasta que nosotras tomamos la defensa, o sea, hasta que ella encuentre una defensa feminista, que es luego de que se la condena, el caso de ella estuvo caratulado como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.
De hecho, ayer yo terminé una apelación de elevación a juicio oral de un aborto que tuvo una criaturita de 14 años en un baño acá en Tucumán, donde la causa está caratulada como homicidio, pese a que hay un certificado de defunción fetal que acredita que hubo una muerte intrauterina, y están acusados la niñita, que fue sobreseída porque es inimputable, pero están acusados los padres. O sea, son distintas formas que tiene el Estado de utilizar, incluso como vos decís, otros tipos penales para castigar de forma más violenta lo que en definitiva es el derecho a decidir, desafiar ese mandato de maternidad, o lo que le pasó a esta criaturita, que con 14 años tuvo un aborto en un baño y termina una tragedia familiar dentro del poder punitivo del Estado, ¿no? Que es una verdadera tragedia. Bueno, recuerdo también el caso de Lucía, bueno, el caso que vos mencionabas de Belén, otra joven presa incluso, que hubo que luchar por su, bueno, vos estuviste en la causa y hubo que luchar por su absolución definitiva. Digo, son casos que se reproducen bastante más seguido de lo que uno puede llegar a conocer o a magnificar. Estos 4 casos de Santiago del Estero son seguramente una pequeña muestra, ¿no? Sí, decime. No, que lo importante también es pensar como feministas lo que vos señalabas recién. Estos son algunos casos a los que uno puede llegar de distintas formas porque toman estado público o no. Ahora, ¿qué pasa con los casos que hay detrás? El año pasado murió privada de libertad Patricia, si mal no recuerdo su nombre, una chica que estaba presa, no me acuerdo en qué cárcel de provincia de Buenos Aires, y estaba presa por abortar. O sea, ¿cuántos casos se nos escapa incluso a las mismas feministas que estamos atentas y demás, ¿no? Eso también es parte de esa estructura opresora que compone el sistema patriarcal, ¿no? Que nos oculta este tipo de casos, y bueno, también nosotras es como que nos queda ese gusto amargo de decir no podemos llegar, pero seguramente hay otros casos detrás que no conocemos. Sí, bueno, y para finalizar, una última pregunta, porque, bueno, la semana pasada empezó a haber movimientos, algunas semanas en el Congreso Nacional alrededor de la agenda de género. Vos estuviste participando en una de las comisiones, la Comisión de Legislación Penal y de Género, Mujer y Diversidad, donde se está debatiendo la agenda de violencia de género, pero bueno, más bien una reforma centralmente penal. Quería preguntarte, bueno, ¿qué opinión tenés sobre ese tema y cuál es la agenda que te parece que debería debatirse hoy en el marco de esta situación que atravesamos las mujeres, ¿no? Yo lo que sugerí es que me parecía que había que hacer hincapié en el resto de las violencias que por ahí quedan como invisibilizadas por la urgencia de la violencia doméstica, que se expresa sin duda en el femicidio como su faceta más violenta, ¿no? Entonces yo lo que sugerí es qué pasa con las violencias en la salud, qué pasa con la violencia contra la libertad reproductiva, qué pasa en marcos de pandemia, donde el confinamiento resiente las posibilidades de consentimiento sexual y por lo mismo se van a incrementar los embarazos no intencionales. ¿Qué pasa con las mujeres que por el mismo asco no pueden conseguir sus métodos anticonceptivos o no solo porque no pueden salir de su casa, sino porque no figura la anticoncepción dentro de las prioridades sanitarias? ¿Qué pasa con las violencias obstétricas de los maltratos de aborto? Porque solemos pensar que violencia obstétrica es en el embarazo, parto y puerperio, pero el decreto 1011 incluye la atención de aborto dentro de la violencia obstétrica. ¿Qué pasa con la misma discusión de legalización del aborto, ¿no? ¿Por qué la autonomía sexual, la libertad reproductiva no alcanza a tener nunca la centralidad que debiera tener en la agenda política, ¿no? Porque sin duda la reestructuración de la deuda es central, sin duda la pandemia ha venido como a reconfigurar las prioridades políticas. Ahora, ¿hasta cuándo la agenda feminista va a tener que escuchar que lo urgente nos distraiga de lo importante? Entonces yo un poco lo que me parece que debiéramos lograr es la empatía política para considerar
que discusiones que tienen que ver con la autonomía sexual y la libertad reproductiva son iguales de centrales como la ley de alquileres, como la reconfiguración de la deuda y demás. Ujú. Bueno, era Soledad Esa, te agradecemos muchísimo la comunicación, Soledad, y esperamos seguir en contacto con vos para conocer también cómo siguen todas estas causas y qué resultado tiene el pedido de informes que hicieron en Tucumán para saber qué pasó en estos últimos años con la criminalización del aborto. Bueno, muchísimas gracias y yo a disposición siempre, les agradezco un montón el espacio. Les mando un No, abrazo muchísimas enorme. gracias a vos. Hasta luego. Y yo ya sé